Me va a dar la señal el sistema. Ok, excelente. Bueno, una vez más a todos, buenas. Estamos revisando ya la parte 3 de que tiene que ver con una pequeña introducción a lo que es fundición. Vamos a cortar el video para que sea mucho más fácil el trabajo, mucho más difícil el poder distraernos. Y en la parte 3, ¿qué vamos a observar? Bueno, vamos un poquito atrás. Esto es lo que nos estaba preguntando hace un momento atrás respecto al tema de carimbos. Habíamos comentado de que el dibujo técnico requiere de, puede hacerse en diferentes programas, ¿no es cierto? AutoCAD, FreeCAD, SolidWorks, Blender y Museros. De esto, la semana que viene vamos a hacer un pequeño ejemplo, ¿sí? Y si hablamos de carimbos, ¿no? Habíamos hablado de que tiene que haber un carimbo. Estos son los carimbos, por si acaso. Estamos tomando la parte de un plano, la esquina del plano. Estos son carimbos arquitectónicos, ¿no? De planos de ingeniería civil y demás, ¿ya? Pero se aplica lo mismo en fundición. Por ejemplo, aquí dice razón social, designación, número. Esto, ojo, los carimbos, hemos dicho que son cuadritos de resumen que contiene bastante información. Las características de lo que estamos viendo en el plan. Los planos arquitectónicos, obviamente, está dando información sobre la razón social, el número de plano que es, no es cierto, eh, si hay algún tipo de sustitución, las firmas, que es importante, ¿no? En el caso de los planos para fundición, ¿cuál es la información mínima que debería contener? Primero, el nombre de la pieza, ¿no? ¿Qué pieza está fundiendo? Un cojinete, qué sé yo, olla a presión, puede ser también una chumacera, carcasa para chumacera, ¿no? Una solera, puede ser también un lifter, etcétera, ¿no? El nombre de la pieza. Segundo, tiene que especificar en qué tipo de metal se va a fundir. ¡Wow! ¿Por qué es importante en qué tipo de metal? Porque el plano tiene ciertas tolerancias dimensionales que vamos a verlo más adelante. ¿Ya? Entonces, si no dice el tipo de metal, puede que ese plano esté dimensionado solo para la fundición de aluminio. Yo, tomando el plano, voy a fundir fierro fundido y no me va a dar las dimensiones que quiero obtener. ¿Por qué? Porque la tolerancia en contracción del aluminio es muy diferente a la del acero o a la de cualquier otro metal. ¿Ya? Entonces, por eso tiene que mencionar el metal que se va a fundir. Tercero, niveles de aprobación. Eso ya hemos visto. Elaborado, revisado, aprobado. Cuarto, si es que es necesario algunas características. Por ejemplo, usa 10 noyos, 2 noyos, un noyo, etcétera. ¿No ve? Eso tiene que poner aquí. Y como una última información básica necesaria, ¿qué tipo de escala? ¿En qué escala está? Escala real. Ah, entonces aquí dice 10, seguro son 10, ¿no? Eso tiene que poner. ¿Por qué? Porque este plano, señores, ¿a quién se le va a entregar? Ah, ya, este planito, y vamos a ver cuántos planos hay que hacerse. Ojo, ahorita vamos a ver este tema, ¿ya? El plano final se va a entregar ¿a quién? El plano final se va a entregar a, en este caso, le ponemos acá, ¿no? Esta fechita, ¿no? Este planito, una vez elaborado, va a ser entregado al modelista, al que va a hacer el molde, al experto en hacer moldecitos, ¿no? Al modelista. Otros dicen modelero, otros el que hace el molde, es la misma persona, ¿sí? El experto en hacer, el que trabaja en modelería, él va a tomar el plano. Y si el plano tiene problemas o tiene errores en dimensiones y demás, no es culpa del modelista, es culpa del que ha elaborado el plano. Yo soy más de la idea de que no hay que buscar culpables, sino hay que buscar soluciones. Pero también implica, de una u otra forma, un grado de responsabilidad en cada detalle, ¿no? Entonces, él solamente va a leer el plano y así, viendo el plano, obviamente revisando el carimbo, si hay información extra, él va a hacer el modelo, ¿no? El modelo. Ok. Pero entonces, como ya hemos entendido las características de un carimbo, qué hay en el carimbo,
Vámonos ahora a ver las características del diseño. Y miren acá, aquí tenemos uno, 2, 3, 4. ¿Qué estamos viendo acá? De inicio, yo les había comentado que el modelo, ¿no? El modelo no van a tener las mismas dimensiones que la pieza. ¿Por qué crees, Judy? ¿Por qué crees que pasa eso? ¿Por qué será que el modelo, ¿no? El modelo va a tener dimensiones diferentes a la de la pieza. A ver, antes que la Judy le preguntaremos a Armando Laura. ¿Por qué crees, estimado Armando, que va a haber esa diferencia? Es, por los materiales, tal vez podría ser, ingeniero. ¿Por qué? ¿Por qué dijiste? Por los materiales. Ya, materiales, sí, podría ser. Bueno, de inicio hay que tomar en cuenta lo siguiente. Gracias, Armando. Una es la pieza terminada. Tiene que ver un poco de la pieza terminada. ¿Por qué? Y aquí lo vamos a ir poniendo. Ya, ahora sí vamos poniendo acá. Porque la pieza terminada tiene dimensiones finales. Dimensiones finales. Ah, ya. ¿Cuál es la dimensión final de la pieza? Esa dimensión la tiene la pieza terminada. Esa dimensión está ahí, claramente detallada, explicada. Muy bien. La pieza en bruto, muchos entienden como la pieza después de la fundición. Ah, ya. Entonces, aquí ponemos, es la pieza, ¿no? Después de la fundición. Fundición. Ok, esto vamos a un poquito, vamos a hablarlo acá. Vamos a cortar. Y esta pieza, después de la fundición, tiene dimensiones mayores a las dimensiones finales, ¿sí? O sea que es un poco más grande, un poquito más, tiene dimensiones un poco mayores. ¿Por qué tiene dimensiones un poco mayores? Porque hay ciertas creces o características en tolerancia. Eso vamos a ver ahorita. Bien, esto vamos a reducir el tamaño para dar paso a esto. El modelo que tiene dimensiones mayores a la pieza en bruto. Dimensiones mayores a la pieza en bruto. Es decir, a la pieza que ha terminado de fundirse. ¿Por qué las dimensiones son mayores? Porque tengo que hacer otras consideraciones. Pero aquí ya estamos entendiendo un poquito. ¿Por qué? ¿Por qué, Inge? Ahorita, tranquilos, tranquilos. ¿Ya? Ahorita voy a explicar por qué. Y el molde, que es el que tiene la mayor dimensión, ¿no? Entonces vamos a ampliar eso también y decimos el molde que tiene la mayor dimensión. Las mayores dimensiones. Ahora, la pregunta clave es, ¿de qué depende de qué tan grandes sean las dimensiones? ¿Sí? ¿Y cuán grande es? ¿Dónde puedo observar eso? Bueno, de inicio vamos aquí a ampliar este cuadrito. Hay creces que tiene que tomarse en cuenta. ¿Qué son las creces? Son esas consideraciones de tolerancias dimensionales. Va a haber variaciones. La pieza terminada que tiene dimensiones finales va a tener dimensiones muy diferentes a las dimensiones del molde o el modelo. Muy diferentes. Muy, muy, muy diferentes. ¿Ya? A ver, entonces, ¿esto qué queremos decir? Lo siguiente. Observen bien esto. Hay aquí esta ecuacióncita. Esta ecuación, por favor, puedes dar lectura a esta ecuación, estimada Gensi Choque. ¿Puedes dar lectura a esa ecuación, por favor, Gensi? 3, Sí, se 2, puede, Inge. ok. Qué parte, A ver, por Inge? favor, esta parte que dice el 1, lee el ¿Qué 1 hasta parte aquí. de la ecuación?
A ver, Ya está bien, dije. ¿Crees, crees de mecanizado más tolerancias dimensionales? No, ¿creces de ya, mecanizado más tolerancias dimensionales? A, A, es igual A, a prima. A, Prima. A prima, A prima igual a A más, más C por M más T por D. Ah, excelente. ¿Ya? Gracias, papá. Sí. Y aquí vamos a ver, mire, aquí Esto, dice el 2, sí. compensación por contracción. Las creces son compensaciones. ¿Qué estoy diciendo? Miren, esta es mi pieza. Esta es mi piecita. ¿Sí? Esta es la pieza que yo quiero obtener. Esta es la pieza final, final, final. Pero esta pieza final es mucho más pequeñita que la primera pieza. Ya, entonces voy a hacer una consideración. ¿Qué consideraciones tengo que hacer? La primera que tengo que hacer es la de la dilatación térmica. Toda pieza se dilata y se contrae. Entonces yo tengo que saber, para obtener esta pieza de color amarillo, ¿cuánto se va a dilatar? Ah, ya, se va a dilatar como está el rojo. Entonces, si yo quiero obtener una pieza, como vemos acá, la pieza amarilla, tengo que ser una pieza un poquito más grande, del tamaño del rojo, para que cuando se contraiga, quede como el amarillo. ¿Por qué se va a contraer, ingeniero? Porque el metal, cuando pasa del estado sólido al estado líquido, sufre un proceso de dilatación térmica. Todo metal tiene una dilatación, así sea en milímetros. Tiene 1 milímetro, medio milímetro, tiene. Ah, ya, excelente. Entonces, muy bien. La pieza, hay que obtener la pieza amarilla. Sí, listo. Entonces, la pieza amarilla es un poquito más pequeñita. Ah, ya. Entonces, ya voy tomando. La primera consideración que hago es la dilatación térmica. ¿Ve? Uy, dilatación térmica. Ok. Muy bien. Entonces, digo, la dimensión. Entonces, estoy tomando en cuenta A', ¿qué es A'? En este caso, A' va a ser la dimensión esta. Ah, ya. Para que quede clarito, aquí vamos viendo. Ojalá podamos hacerlo bien. Vamos a insertar aquí una pequeña flechita, ¿ya? Para que quede clarito lo que estamos queriendo. Ok, vamos a suponer que A es esto. De acá a acá vamos a darle un poquito más gruesito para que después podamos observarlo muy bien. Eso, ¿ya? Esto va a ser A. ¿Listo? Ok. Esto viene a ser A'. Muy bien. Un poquito, esto lo vemos acá. Esto vamos a pegar acá. Lo que queremos acá es simplemente decir que esto va a valer A'. Esto es A'. Listo. Muy bien. Esto vale A'. ¿Ok? Volvemos a nuestro estado normal. Muy bien. Entonces, esta distancia, esta alturita vale A'. Muy bien. Entonces, la primera consideración que hacemos es la de dilatación, ¿no ve? Dilatación térmica. Ah, ya, entonces la primera medida es A más tolerancia de dilatación térmica, ¿no? Muy bien. Ahora, esta pieza tiene que tener un acabado finito, 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 porque forma parte de un motor de auto, sí. Entonces hay que tomar en cuenta las creces del mecanizado. Y le pregunto aquí a quién. A ver, le voy a preguntar, estimada Jenny Paola. Jenny, ¿qué será creces del mecanizado? Creces. ¿Quién? Bueno, puedo entender que son detalles de la máquina, más o menos. Ya. A ver, ¿alguna vez tú has visto las partes de un motor? Sí, sí, he visto. Ya. ¿Has visto que las piezas tienen que encajar cabalito, ¿no es cierto? Sí, así es. Estas piezas no tienen que tener juego. Al decir juego, estamos diciendo que tienen que bailar internamente, tienen que encajar
a detalle, tiene que estar cabalito. Para lograr ese acabado es importante un mecanizado. Entonces vamos a tornear, posiblemente tengamos que hacer algún tipo de lijado, limado, y eso hay que considerar. Porque si no considero esto, esa que tiene este tamaño va a ser más pequeñita. Así sea medio milímetro, ya va a haber una variación. Entonces, vamos a mecanizar, ya. Le vamos a tomar en cuenta un poquito más grande para mecanizado. Entonces, vemos esto, este es más grande, ¿se dan cuenta? Más grandecito. Tolerancia dimensional es más pequeñito, ¿no? Que el mecanizado. Entonces, la pieza que era pequeñita tiene una primera tolerancia, es debido a la dilatación térmica, la segunda al mecanizado. Listo. Y la tercera, tolerancias dimensionales. A estas últimas tolerancias dimensionales, ¿a qué se deberán? No solo se debe al mecanizado y, en este caso, a la dilatación o contracción térmica. Puede que también esto se derive a algún tipo de trabajo especial que vamos a realizar. ¿Ya? Con esto, ¿qué estamos mostrando? Que para obtener una medida A, o aquí como dice A', voy a tomar la medida más un porcentaje en tolerancia dimensional, más un porcentaje puede ser de mecanizado o de contracción o dilatación térmica, etc. ¿Sí? Por eso es que decimos que la pieza, miren, esta pieza va a ser mucho más grande que la pieza que quiero obtener. Ojo, si no tomo en cuenta esto, la pieza que yo voy a obtener, ya no voy a tomar en cuenta ni mecanizado o nada de eso, la pieza va a ser así de pequeñita. ¿Por qué? Pues porque tengo que mecanizar. La pieza, en vez de ser este color que tenía que ser el amarillito, le pones un color más vistoso, ¿no? Va a terminar siendo una pieza mucho más pequeña y esto significa que voy a tener defectos. Esto está mal. Si yo no tomo en cuenta la dilatación, contracción, si no tomo en cuenta el mecanizado, si no tomo en cuenta otras características de tolerancias dimensionales, la pieza que yo quiero obtener, esta que es de amarillo, la voy a tener así. He gastado energía, combustible, tiempo, me he cansado, todo para cometer un error. Entonces, por ese mismo hecho, es que se hacen diferentes planos para confirmar cuál va a ser la dimensión real. ¿Sí? Y este es un dato sumamente importante. Entonces, para esa partecita, a ver, hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta, consulta? ¿Algún comentario, por favor? ¿Algo o todo está clarito? La Bien, tolerancia es bien, para la entonces, variable. una vez más, por favor, no Es te pude decir, escuchar como bien. si tienes un tornillo de 2 milímetros, lo que yo sabía que con pernos no hay medidas exactas. Entonces, para eso es la tolerancia, ¿no? ¿Cuánto puede variar, cuánto puede ser la falla máxima? Sí, sí, sí. Tu concepto de tolerancia está muy bien, o sea, no hay medidas exactas. Exacto, eso es cierto, pero si hablamos de fundición, para yo obtener una pieza con una medida ya definida, tengo que tomar en cuenta estas tolerancias. ¿Qué significa? Que va a ser más grande. En nuestro caso, tolerancia o crece, estamos diciendo, o hacemos referencia a que la pieza debe ser mucho más, de mayor dimensión. ¿No? Eso es lo que estamos diciendo. Para obtener una pieza de este tamaño, tengo que tomar en cuenta dilatación, contracción, debo tomar en cuenta si va a tener un mecanizado, debo tomar en cuenta algunas consideraciones de forma, puede ser, ¿no? Etcétera. Estas tres. Entonces, ¿cuál va a ser el acabado final? El acabado final, y aquí lo vamos a insertar, ¿no? Vendría a ser el siguiente. A va a ser la dimensión final. La dimensión final, A final, va a ser igual a ¿qué?
A ver, esto lo pondremos con un formatito para que pueda verse bien. Muy bien. Excelente. En la final va a ser igual a, primero, la dimensión de la piecita. A ver, esto volvemos nuevamente a mostrar. La completa, exacto. Y esto vamos a ampliar un poquito más para que pueda observarse bien. Muy bien. Decimos entonces, va a ser las dimensiones originales, ¿cierto? Más, en este caso, la tolerancia dimensional por dilatación, contracción, más la tolerancia de mecanizado, de M, más un extra, un por si acaso, depende mucho de las características de la pieza, DT, listo, ok. Esto es lo que vamos a realizar. Aquí dice, por ejemplo, ponemos un grandecito, ¿no? Vamos a ampliar también esto, mucho más, para que pueda ser más visible y ustedes puedan entender bien. Esta vendría a ser la dimensión final. Aquí dice, esto puede deberse si tomamos en cuenta las creces de mecanizado o si tomamos en cuenta la comprensión por contracción. En todo caso, podríamos tomar ambas. Eso no está limitado. Un ejemplito de esto entonces. Muy bien. A ver, aquí haremos el ejemplo. Voy a suponer que la pieza, aquí, esto, jalamos aquí y decimos, la pieza tiene que tener una altura, ¿no? Una altura de 10 centímetros. Listo. Esa es la pieza que yo quiero obtener. Solamente me voy a enfocar en la altura, nada más. Ojo, esto hay que hacer para todas las medidas, ¿no? Entonces, ¿a qué va a ser igual la dimensión final? Estamos dando un ejemplo, simplemente. La dimensión final, aquí pondremos altura final, va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a, ¿cuánto es? 10 centímetros, ¿no ve? 10 centímetros. Más ¿qué? Ya. La primera que tengo que tomar, tolerancia dimensional. Vamos a suponer que estamos hablando de aluminio y que el aluminio tiene un porcentaje de contracción de más o menos el 0.1%. Ya, el 0.1 de cuánto? De 10 centímetros, ¿no ve? El 0.1 de los 10 centímetros. Muy bien. Más este otro, si hablamos de el mecanizado, vamos a hacer un mecanizado, la pieza tiene que ser fina, bastante finita, la pieza tiene que ser muy fina. Entonces, vamos a mecanizar fuerte, vamos a hacer un trabajo fuerte en un torneado, etcétera. Entonces, vamos a ponerle aquí unos 1.5 milímetros. Bien. Y el extra, ¿va a tener alguna forma especial la pieza? No. Entonces, 0. Primera observación. Atención, por favor. Todo tiene que estar en las mismas unidades. Y le pregunto, a ver, estimada Angie, a ver, le doy el trabajo a Angie, a Jenny y a Judith. 1.5 milímetros, ¿cuántos centímetros es? 0.15. 0.15. 0.15 centímetros. Muy bien. Excelente. Muy bien. Entonces aquí decimos lo siguiente. Esto va a ser 0.15. Ya no milímetros, sino centímetros. Muy bien. Ya está en centímetros. El 0.1% de 10, ¿cuánto es? El 0.1 de 10.
1. ¿Cuánto? 0.1 de 10. ¿Cuánto sería? 0,1, algo El así. 0. A ver, ya, vale, está bien, están corrigiendo muy bien. ¿Cuánto sería? 0.01. 0.1 de 10. 1. Excelente. 0.01, ¿no es cierto? Sí, ¿Podemos? sí. Ya. Muy bien. Ahora sí, ¿cuánto es la sumatoria final de todo esto? Sumamos 10 más 0,01 más 0.15. 10.16. 10.16 centímetros. Ujú. Excelente. Ah, ya, muy bien. ¿Qué significa? Que para una pieza de una altura de 10 centímetros, yo tengo mi modelo, ojo, esta es la pieza, aquí ponemos con rojito, por si acaso para todos, ¿no? Con rojito. La pieza tiene que tener 10 centímetros de altura. Ah, ya. Entonces, aquí decimos, el modelo va a tener una altura de ¿cuánto? De 10.16 centímetros. El modelo va a tener una altura de 10.16 centímetros. Ah, pero ¿por qué es ingeniero? Le pondremos 11, no papá. Por cada centímetro, por cada milímetro que tú estás aumentando o reduciendo, estás haciendo más eficiente o menos eficiente tu proceso de fundición. Estás gastando más o menos energía. Si decimos que estás gastando más o menos energía, en palabras simples, va a ser más costoso o menos costoso. ¿Está clarito el ejemplo? ¿Dudas, preguntas, consultas? Inge, una pregunta. ¿Se Esta, esta, entiende? A esta ver, a ver. consideración, esta consideración es uniforme en todas las dimensiones de la pieza. O sea, lo que quiero decir es que esos 0,16 centímetros extra tiene que ir ya sea las dimensiones horizontales, verticales, curvas, o sea, como una especie de espesor Ajá. de toda la pieza. Sí, para las partes externas. Para las partes internas, eso tienen que ver. En las partes internas se aumenta o se resta, se suma o se resta. Eso tenemos que tomar en cuenta. Aquí vamos a hacer un pequeño ejercicio. Bueno, la semana que viene hacemos el ejercicio, ¿ya? Pero, respondiendo a la pregunta, en toda la pieza se va a ver esto. A ver, vamos aquí a insertar, vamos a insertar aquí una formita para responder la consulta que nos estaban haciendo. ¿Ya? ¿Dónde está la forma que quiero poner? Ah, aquí está, excelente. Muy bien. Esta es la forma. Tenemos acá la siguiente forma. Ah, ya. Entonces, suponiendo que esto es 10, ya dijimos, ¿no? 10 va a ser el alto. Esto 10. Ojo, es 0.16 solo para el alto. Para el largo hay que hacer ese cálculo. Cuidado, digan 0.16 a todo. No, porque ¿de qué depende? Mira, aquí es 0.1% de 10. Si fuera 16, ¿cuánto es el 0.1% de 16? Ya va a variar, ¿no es cierto? Sobre todo en la tolerancia dimensional por dilatación, contracción, es ahí donde varía más. El de mecanizado, bueno, este puede ser uniforme para todos, el de mecanizado sí. ¿Cuál va a variar más? Va a ser la tolerancia dimensional por dilatación, contracción. Este que tengo que tomar en cuenta. ¿Ok? Sí, Inge, sí, se Bien, entendió. muy bien. ¿Qué van a hacer? ¿Se ha entendido? A ver, ¿alguna pregunta más? ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Qué vamos a hacer ahora? Por favor. Ustedes han entregado un planito a mano alzada. ¿Sí? Vamos a ver ese trabajito. Entonces vamos a dejar de compartir un momentito.
Y vamos a ir a revisar el plano a mano alzada que ustedes han entregado. Aquí está, muy bien, trabajo de condición, excelente, esa era la tarea. Aquí estamos, muy bien. Tarea 2, dibujo a mano, excelente, aquí está. Vamos a ver, han entregado 36 personas. Vamos a ver el trabajo de Carlos Daniel Alcón. A ver. Excelente, aquí está el trabajo de Carlos. Las pesas de mano. Uy, medidas, papá. ¿Dónde están las medidas? ¿Esto cuánto por cuánto es? A ver, ojalá esté aquí. ¿Dónde está? No puede ser. Medidas. Carlos. A ver, aquí. Ojalá esté aquí. Cero, Ya, ponle. investigación. Nada, señor. No puede ser. ¿Dónde están? Observaciones. Falta medidas. Falta medidas. En vano, 0.5 sobre 2, ya ni modo. Publicamos. 5 no, es 0.5. 0.5 sobre 2. Era clarito el comando. Ya, ¿dónde está otro? Vamos a buscar. A ver, Pedro Aspiazo, vamos al Pedrito, ¿cómo ha hecho Pedrito? Pedro, este tiene medidas. No puede ser, Pedro, ¿dónde está? Medidas, no puede ser, faltan medidas. Tiene medidas, ingeniero. Aquí veo 1, 3, 2. Claro, ¿Qué es pero eso? Una papa, esos son una cebolla. las dimensiones, son, señor, las distancias, y abajo están el número y qué medida tiene, están al costado. Ya, bien, te has salvado, Pedro. Pero ya me hizo dudar, señor. Tu plano está bien tentador, si te das cuenta, no hay formato ya, pero no se veía muy bien. Ok, listo. Ya, aquí está, sí, ya, ok. Aquí pongo, ya las encontré. Ya las encontré. Ok, muy bien. Listo, encontré, siempre conocimiento. Bien. Ya, pero por eso van a estar en clases. Ahí se ve. 36, 5, 180, 200. Pedro, quiero que hagas lo siguiente, y para todos, ¿ya? A estos planos, bueno, de inicio, vamos a practicar. Yo tengo las 12:30 en el reloj. Tienen media hora para hacer lo siguiente. A estos planos, por favor, que ustedes ya han enviado. Primero, ¿qué quiero que hagan? Por favor, lo voy a poner aquí, chicos. ¿Ya? Tienen que hacer lo siguiente. Hacer el plano en vista. Que no se ve. Ingeniero, se congeló su pantalla. Ahora sí. A ver, voy a interrumpir. Ok, gracias, gracias. Y ahora vamos a poner una vez más. Vamos a mostrar. Gracias, gracias. Ok, estamos acá. Vamos a ver ahora la tarea. ¿Dónde está la tareita? Vamos a... Dejamos y vamos a irnos a la tarea. ¿Dónde está? Tarea, mano alzada. Excelente, aquí está. Muy bien. ¿Qué quiero que haga? Este es el trabajo de Pedro. Este es el trabajo de Pedrito. Está muy bien. Aquí está. Ya, ahora sí, a ver, un poquito que actualice. Voy a ver yo. Sí, ya veo. Sí, ya estamos bien. Ok, muy bien, Pedro. Excelente. Aquí está, ¿no? Aquí están las medidas. 36, mira, aquí está, ¿no? 36, 200 y demás. Para todos, por favor, lo siguiente, ¿qué tienen que hacer? Primero, ve el plano a mano alzada que han hecho, del plano a mano alzada, ¿qué van a realizar? Primero, realizar el plano por vistas. El plano por vistas, vista frontal, vista lateral, vista superior, eso necesito. ¿Ya? Ustedes practiquen. Háganlo también a mano alzada, no hay problema. Eso como primero, ¿no? Como primer recito. Y segundo, ¿qué quiero que realicen? Realicen realizar el ajuste dimensional.
Como están haciendo el trabajo para ahora, vamos a tomar en cuenta lo siguiente. De forma general para todos, el porcentaje de dilatación térmica va a ser de ¿cuánto? De 0.15% en todos los casos. ¿Ya? Por mecanizado, ¿cuánto van a dar? La tolerancia de 1.8 milímetros en todas sus dimensiones. ¿Ya? Y hemos dicho, en casos especiales, según el caso de ustedes, cada quien evalúe su pieza. Para caso especial, ¿no es cierto? O tolerancia especial, van a considerar ¿cuánto? 0.5 milímetros. Okay. Esto, por favor. En este momento van a realizar ese en el plano a mano alzada de las vistas, van a hacer el trabajo del ajuste dimensional y el cálculo como se está solicitando. ¿Ok?